La base fundamental del álgebra lineal es el vector. En esta clase nos vamos a poner de acuerdo sobre qué es exactamente un vector. En general, hay tres enfoques distintos pero relacionados entre sí para poder entender este concepto. Podemos distinguir tres ideas de lo que es un vector, desde el punto de vista de la física, desde el punto de vista de las ciencias de la computación y desde el punto de vista de la matemática. Nosotros en este capítulo vamos a trabajar con vectores desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista del físico, el vector es una flecha que puede representar, por ejemplo, la velocidad de un automóvil o de un avión, o bien una fuerza aplicada a un objeto. En este sentido, lo que define al vector es su longitud o módulo y la dirección en la que apunta, así como también el sentido, que puede ser en uno o el sentido opuesto dentro de la misma dirección. Desde el punto de vista de la computación, el vector es una lista. Es una lista ordenada de números. Por ejemplo, supongamos que tenemos en un negocio la cantidad de productos A, B, C y D. Esa lista la podríamos escribir en forma de un vector y obviamente es ordenada porque si acordamos que el primer lugar corresponde al producto A, no podría intercambiar los números porque sería otro vector. Es decir, que vector es una forma diferente de decir lista. En este caso, esta lista tiene dimensión 4, es decir, tiene una longitud 4. Y desde el punto de vista matemático, nosotros vamos a definir el vector como un segmento de recta orientado. Observen que acá este vector está sobre la recta R, o sea, tiene la dirección de la recta R, tiene un punto inicial en P y un punto final en Q, tiene una longitud o un módulo, y podríamos considerar ese vector que tiene PQ, que tiene un sentido opuesto al vector QP, sin embargo tienen el mismo módulo y la misma dirección, pero son vectores diferentes. Y lo anotamos de esta manera, PQ y QP. ¿Cómo sería la representación gráfica de un vector? Como cualquier punto en el plano se puede escribir de la forma con sus coordenadas x, y, en este caso el punto A tiene coordenadas 1, 2, es evidente que se puede pensar que cualquier punto en el plano es un vector en R cuadrado y viceversa. Entonces los términos plano y R cuadrado con frecuencia son intercambiables. Sin embargo, para muchas aplicaciones físicas, incluyendo las nociones de fuerza, velocidad, aceleración y momento, es importante pensar en un vector no como un punto, sino como una entidad que tiene longitud y dirección. Ahora bien, todos los vectores que tengan la misma dirección y módulo se dice que son vectores equivalentes. Ustedes pueden observar en el gráfico, todos esos vectores tienen la misma dirección y módulo. Sin embargo, podría elegir uno, y nosotros en álgebra vamos a elegir el vector que tiene origen en el 0, 0, como representante de todos los vectores equivalentes. Y ahora vamos a la definición formal de vector geométrico. Es el conjunto de todos los vectores de recta dirigidos equivalentes a un segmento de recta dirigido, se llama vector. Es decir, que nosotros tenemos un vector que es el representante del resto de los vectores que son equivalentes a él. Cualquier segmento de recta de ese conjunto se denomina representación del vector. Veamos un ejemplo. Acá tenemos el punto P de coordenadas 2, 4 y el punto Q de coordenadas 5, 6 y el vector PQ. Ese vector tiene infinitos vectores equivalentes al mismo. Si yo lo muevo, voy a obtener vectores equivalentes a ese inicial que grafiqué. Ahora, el vector que tiene como origen
el 0, 0 es un buen representante de todos esos vectores equivalentes como el primero que marqué. Sin embargo, aquí el punto Q, que es el extremo final del vector, tiene como coordenadas 3, 2, es decir que puedo nombrar a ese vector con las coordenadas de su punto final, que es 3, 2. Entonces tomaríamos como una buena representación de todos los vectores equivalentes a él. Y ahora estamos listos para la definición algebraica del vector. Un vector B en el plano coordenado x, y es un par ordenado de números reales a, b. Esos números se llaman elementos o componentes del vector B. ¿Sí? Y el vector 0 tendría componentes 0, 0. Veamos ahora cómo calcular el módulo del vector U, su longitud o su magnitud. Para eso vamos a considerar un triángulo rectángulo formado por el punto A, el punto P y el punto Q, que son los extremos inicial y final de nuestro vector. Ese triángulo rectángulo tiene como catetos las coordenadas del punto Q, es decir, que son conocidas para nosotros, y tendríamos que calcular la hipotenusa PQ. Para eso utilizamos el teorema de Pitágoras y podríamos decir que PQ, el segmento PQ tiene al cuadrado, es igual a la longitud del segmento PA al cuadrado más la longitud del segmento QA al cuadrado. Ahora bien, dijimos que Q tiene coordenadas AB y la longitud del segmento PQ sería la raíz cuadrada de PA al cuadrado más QA al cuadrado, ¿verdad? Entonces, PQ al cuadrado, raíz cuadrada, podemos escribirlo como el módulo del vector U. Lo vamos a escribir de esta manera y es igual a la raíz cuadrada de PA, que es A al cuadrado, más QA, que sería la componente B del punto Q al cuadrado. Entonces, la magnitud del vector U es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Y obviamente eso es, como resultado, nos da un escalar, ¿verdad? Un número real. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que el punto Q, o que nuestro vector, tiene coordenadas 2, 3. Entonces, su módulo será calculado como la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, que esto es la raíz cuadrada de 4 más 9, sería raíz cuadrada de 13. Esa es la longitud de nuestro vector. Longitud del vector, módulo, o en el caso de la física podríamos hablar de la intensidad de una fuerza o de la rapidez de un móvil. Definamos ahora la dirección del vector U. La dirección del vector U es el ángulo que forma el vector con el eje positivo de las X, expresado en radianes. Ahora, ¿cómo lo podemos calcular? Vamos a considerar el mismo triángulo PQA, y ustedes aquí pueden ver que como nosotros conocemos las coordenadas del punto Q, entonces conocemos los catetos de ese triángulo, con lo cual la tangente del ángulo θ, que es el que nos da la dirección del vector, sería el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como son valores conocidos por nosotros, a partir de la tangente de ese ángulo podemos calcular el ángulo en radianes. Vamos a hacer la salvedad acá que
A tiene que ser distinto de 0 porque no puedo dividir por 0. En el caso de que A sea 0, entonces el vector estaría ubicado sobre el eje Y. Si el vector está ubicado sobre el eje positivo de las Y, entonces el ángulo que forma con el eje positivo de las X es de pi sobre 2 o 90 grados. Y si el vector está ubicado sobre el eje negativo de las Y, el ángulo sería de 270 grados o bien 3/4 de pi expresado en radianes. En nuestro ejemplo, la tangente del ángulo θ es 2/3. Entonces vamos a la calculadora y calculamos la función inversa para obtener el ángulo en radianes. Sería la inversa de la tangente, ¿sí? O sea, arco tangente, de 2/3, 2 dividido 3, y ahí nos da el ángulo en radianes, que sería 0,588 radianes. La calculadora tiene que estar en modo radian para obtener el ángulo en radianes. Ya vimos que cualquier punto en el plano se puede representar como un par ordenado de números reales, y a su vez ese par ordenado de números reales representa un vector en el plano. De manera análoga, cualquier punto en el espacio se puede representar por una terna ordenada de números reales, y a su vez determinan un vector en el espacio R3. Ahora, ¿cómo representamos un punto en el espacio R3? Tenemos tres ejes que son perpendiculares entre sí, el eje X y el eje Y y el eje Z, que por convención siempre es el eje vertical. El eje X y el eje Y pueden estar intercambiados, pero el eje Z siempre es el eje vertical. La intersección de las tres rectas sería el origen, y los tres ejes de nuestro sistema determinan tres planos coordenados. El plano XY, que es el que forman las dos rectas, los dos ejes X e Y, que es el plano en el cual estuvimos trabajando hasta ahora. Luego tenemos el plano XZ, que es el determinado por los ejes X y Z, y el plano coordenado YZ, que es el plano determinado por los ejes Y y Z. Estos tres planos coordenados dividen al espacio en 8 octantes, de la misma manera que en R² los ejes dividen al plano en 4 cuadrantes. El octante en el que los ejes coordenados son positivos siempre se elige como el primer octante. De esta manera, cada punto del espacio queda definido con una terna ordenada. Por lo tanto, también cada vector queda definido con una terna ordenada. Entonces vamos a definir el espacio R³ como el conjunto de las ternas X y Z, tales que X y Z pertenezcan al conjunto de los números reales. Y el módulo de un vector en el espacio va a estar dado por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes.